Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una entrega más de su programa Ministerio Público TV, el programa de la Procuraduría General de la República. Laura Serrata y Luisa Ramírez les acompañaremos durante todo el contenido del programa. Saludos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. De inmediato les invitamos que conozcan el contenido de esta semana de su programa Ministerio Público TV. Veamos. Hoy en tu programa Ministerio Público TV estará con nosotros la magistrada Rosanna Reyes, titular de la Procuraduría Especializada de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. En el caso de la trata, por ejemplo, es el tercer delito más importante, seguido del narcotráfico y el tráfico de armas. Con ella conversaremos sobre las políticas que esta Procuraduría Especializada implementa para combatir estos delitos. En nuestro reportaje de la semana, conoceremos el Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Consumo de Sustancias Psicoactivas. En nuestro nuevo segmento ¿Sabías qué?, te presentaremos una breve reseña del origen de la Procuraduría General de la República. En nuestras noticias de la semana, Procurador Jan Rodríguez inaugura la remodelación de la Unidad de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Asua. Procurador se reúne con coordinadoras de las unidades de atención a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales a nivel nacional. De esta forma inicia su programa Ministerio Público TV. Como ustedes pudieron ver, el contenido de hoy está cargado de mucha información interesante y para iniciar queremos que ustedes vean la primera parte de un reportaje que hemos titulado Conociendo el Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Consumo de Sustancias Psicoactivas, que nos ha preparado nuestra compañera Loida Sánchez. Veamos. El consumo de sustancias psicoactivas es un problema que data desde hace mucho tiempo en todas las culturas y épocas de las distintas sociedades del mundo. Para enfrentar la situación, en la República Dominicana se promulgó la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, entrada en vigencia en el 2004. En el 2012 se puso en marcha el Centro de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Consumo de Sustancias Psicoactivas, creado como plan piloto con el objetivo de rehabilitar a niños, niñas y adolescentes en consumo de sustancias psicoactivas en situación de calle y riesgo personal. La directora del Centro de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Consumo de Sustancias Psicoactivas, doctora Rosa Julia Flores, explica las funciones del Centro de Atención. Un centro de rehabilitación, centro de atención integral para rehabilitar a estos adolescentes que han caído en el consumo de estas sustancias, deshabituarlo de este consumo, rehabilitarlo y poder reinsertarlo nuevamente a sus familias, a la sociedad, a la escuela. Muchas veces muchos de ellos desertan de la escuela cuando están en esta problemática del consumo de sustancias. El Centro de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Consumo de Sustancias Psicoactivas es de modalidad ambulatoria y los servicios que ofrecen son totalmente gratis para los usuarios. La misión es esta: ofrecer servicios de atención para que estos jóvenes, para que estos adolescentes, para que estos niños algunas veces puedan ser rescatados del consumo de las sustancias psicoactivas, puedan ser rescatados del consumo del alcohol, puedan ser reinsertados nuevamente, deshabituarlos de este consumo y reinsertarlos nuevamente en nuestra sociedad. En la República Dominicana, la situación se ha tornado tan alarmante que instituciones del Estado relacionadas al tema, aún teniendo características diferentes, se han unido para trabajar como un solo cuerpo con la finalidad de erradicar esta situación. Este centro surge producto de una alianza entre 6 instituciones del Estado: el Consejo Nacional de Drogas, el Ministerio de Salud Pública, la Procuraduría General de la República, la Alcaldía del Distrito Nacional, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional para la Niñez. Muchas son las causas que incentivan a niños, niñas y adolescentes al consumo de sustancias psicoactivas. La principal de ellas proviene de familias disfuncionales,
razón por la cual caen en el consumo de sustancias psicoactivas como medio de escape a la realidad, lo que trae como consecuencia problemas de salud, tanto físicas como mentales, deserción escolar, delincuencia, prostitución y finalmente conflictos con la ley penal. Este centro ha sido diseñado para tratar con la problemática y en ese sentido cuenta con un equipo multidisciplinario que garantiza la recuperación y reinserción de los adolescentes. Aquí funciona un equipo multidisciplinario compuesto por abogados, médicos psiquiatras, educadores, psicólogos, terapeutas del área de la psicología, terapeuta familiar que elaboran acá en el centro, trabajador social y un personal técnico administrativo que acompaña todo el proceso que aquí se desarrolla. El consumo de sustancias prohibidas en adolescentes a veces es provocado por trastornos psicológicos, cambios físicos y hormonales propios de su crecimiento, el hecho de ser incomprendidos y no ser escuchados. Cuando estos adolescentes entran al consumo de sustancias y nos vamos al estudio del caso, nos damos cuenta cuando se indaga en la familia que hay una situación que viene de familia, que puede ser violencia intrafamiliar, que puede ser una crisis por situaciones económicas dentro de la familia, que puede ser que el jovencito tuvo problemas en la escuela y entonces no me iba bien y comencé a probar el alcohol, que puede ser que en la comunidad hay modelos que no son los modelos adecuados y entonces estamos replicando esos modelos. En la misma familia muchas veces hay modelos que no son los modelos positivos y estos adolescentes lo van replicando. Entonces, cuando hablamos de que desertan de la escuela, cuando hablamos de la situación que hay dentro de la familia, cuando hablamos de que son jóvenes que comienzan a hacer pequeños robos y entonces caen en conflicto con la ley penal, estamos diciendo que es una intervención que no le corresponde a una sola institución, sino que amerita de la integración de todos. Las consecuencias del consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes deja graves secuelas en su desarrollo, organismo, salud física, aparato respiratorio, cardiovascular, cerebral y psicológico. Que el alcohol sigue jugando un papel de primera línea en lo que tiene que ver con que nuestros jóvenes se inicien en el consumo de sustancias y luego migran al consumo de marihuana, al consumo de cocaína y el policonsumo. Aquí vemos que en primer lugar es marihuana, alcohol y policonsumo. Y cuando hablamos de policonsumo estamos hablando de que ellos mezclan todas estas sustancias. Consumen alcohol, consumen la cocaína, tabaco, todo esto a la vez. Otro de los problemas a los que se enfrentan los adolescentes en la actualidad es la denominada juca, proveniente de Arabia y adoptada por los dominicanos. Lo exportamos a nuestro país y lógicamente en el tiempo vino una distorsión, un artefacto donde se utilizaba para colocar unos tabacos, algo saborizado y con ese humo consumir y hacer sus reuniones, pero acá vemos cómo la juca se utiliza y ahí se le coloca marihuana, ahí se coloca alcohol, ahí se coloca de todas las sustancias que ustedes se pudieran imaginar, ahí se colocan. Son varios los problemas de salud a los que son expuestos los adolescentes por el mal uso de este instrumento. Dentro de las más comunes están las enfermedades infectocontagiosas como deterioro dentario, herpes labial, tuberculosis y papiloma humano. ¿Qué trae esto como consecuencia? Hay una serie de enfermedades que se contraen por el mal uso de este aparato. Uno de los indicadores que han servido como termómetro para identificar esta problemática han sido los ingresos de adolescentes en las emergencias de los hospitales públicos por intoxicación alcohólica. Vemos cómo en Navidad, en Semana Santa, se dispara el número de casos de adolescentes y de niños afectados por el consumo de sustancias. Entonces, ellos iban mirando todo esto que iba ocurriendo y dijeron algo hay que hacer. Pero además, las estrategias de intervención a esta población con esta problemática no son estrategias que vienen desde un solo ámbito. O sea, todos los ámbitos, ámbito de justicia, ámbito de salud, fundamentalmente, tenían que reunirse para poder darle la respuesta.
porque es una respuesta nacional lo que debe articularse para esto. Para los miembros del Ministerio Público, la prevención, rehabilitación y restauración de la salud de los consumidores de sustancias psicoactivas es una de las funciones primordiales que ameritan del diseño de políticas efectivas. Pues se está trabajando todo lo que tiene que ver en este momento, todo lo que es un plan plurianual de la Coordinación Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dentro del cual vamos nosotros a estar incluidos también. O sea que las políticas emanadas a través de, o ejecutadas a través de ese plan, también van a permearnos a nosotros. Y qué bueno que se inicia todo este proceso desde la Procuraduría General de la República, porque si revisamos las estadísticas que nosotros hemos podido recopilar al momento en nuestra base de datos, nos vamos a dar cuenta que el mayor porcentaje de adolescentes los recibimos a través de la Fiscalía de Niñez, Adolescencia y Familia. Entonces, qué bueno esta intervención que se ha visto maximizada en estos últimos tiempos por parte de la Procuraduría General de la República. El consumo de sustancias psicoactivas se caracteriza por la capacidad de alterar el funcionamiento normal del organismo. Afecta tanto la actividad consciente como las emociones, estado de ánimo, las sensaciones y percepciones, además de provocar arritmia cardíaca e hipertensión, infartos, hemorragias cerebrales, convulsiones y hasta la muerte. Cada mujer víctima de feminicidios es una pérdida profunda para un ser querido, para alguien que la necesita. Ella es irreemplazable, la perdemos todos. No es una opción ignorar esta crisis que afecta a la sociedad dominicana. Alcanzar una solución es una meta de todos, ni una sola víctima. Únete, actúa, denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. Para mí un privilegio poder trabajar con ustedes. No hay mayor sentimiento que el servicio público. No hay mayor sentimiento de satisfacción que se logre. Ustedes se han preparado, son todos abogados, son todas personas que tienen un ejercicio mínimo, han cumplido con todos los requisitos y han superado las pruebas. Pero esto apenas comienza. Y sí, ustedes recibirán mucha satisfacción, recibirán una compensación económica a lo largo de sus carreras, pero nada le va a dar más satisfacción comparado solamente con el nacimiento de un hijo, el poder servir a su país. Y eso es un gran privilegio que ustedes tendrán. Cuentan conmigo, bienvenidos a este ejército de paz. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público TV. Nos encontramos ahora en la entrevista central y nos acompaña la magistrada Roxana Reyes, quien es la titular de la Procuraduría Especializada de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Magistrada, como siempre, para Luis y para mí es un placer compartir con usted. ¿Cómo se siente? Muchas gracias, mucho trabajo, pero siempre sacamos el espacio para compartir con los seguidores de este espacio e informar. Así es. Magistrada, vamos a iniciar la entrevista explicándole a nuestros amigos televidentes qué es la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Bien, son dos modalidades de crimen organizado. El tráfico afecta directamente al Estado porque envuelve asuntos migratorios y la política migratoria es una política de Estado. Como parte de la lucha contra el crimen, la lucha contra la trata afecta principalmente a las personas. Vamos a ver que con fines pecuniarios se hace la captación, traslado, acogida de personas adultas o menores de edad, procurando un beneficio económico, en principio. Y entonces, cuando hablamos de tráfico, estamos hablando del traslado de personas de uno a otro destino
usando como tránsito la República Dominicana, porque normalmente ellos pueden entrar de manera ilegal al territorio, pero de ahí ser trasladados a otra parte, a un destino final, con el propósito, bueno, pues de buscar mejores ingresos económicos, pero todo ese movimiento que se da de trasladarlos genera beneficios económicos para el concierto criminal de voluntades que opera esas redes. Ambas figuras son un delito en nuestro Eso es país. correcto. ¿Cuál sería la diferencia entre trata y tráfico cuando hablamos de delito? Correcto. Si te das cuenta, el tráfico mueve a las personas de un lugar a otro. Pero cuando hablamos de trata, estamos hablando que es con fines de explotación sexual comercial, explotación laboral, mendicidad, cuando ponemos a los niños a pedir en las calles, por ejemplo, o no ponemos, sino cuando los niños son puestos en lo que se llama la industria de la miseria. De igual modo, el matrimonio forzado, lo que es la servidumbre, deudas, incluso hasta el tráfico de órganos. Todo eso son de las cosas que contiene el delito de trata. Y como te digo, el tema de tráfico ya es el movimiento de personas que van de un lugar a otro, pero lógicamente hay que pagar por eso. Tú tienes la persona que organiza el viaje, el contacto en una de las instituciones, en el aeropuerto o en migración. Todo eso para lograr el que falsifica los documentos probablemente. ¿Y ese todo tráfico eso de migrantes sería para los mismos fines? O sea, servidumbre, no necesariamente, tráfico de órganos, no necesariamente. No, y fíjate una cosa, hay que ver que nosotros manejamos no solamente trata y tráfico, sino migración. El tema de migración irregular corresponde a la Dirección General de Migración. Pero, por ejemplo, el tema de los viajes ilegales, nosotros tenemos que ver con eso, porque ahí está trasladándose la persona por cualquier medio, sobre todo medio marítimo, para llegar lo próximo, Puerto Rico, las Islas del Caribe. También tenemos el tema del polizonaje. El polizonaje tiene una ley que lo regula y es cuando la persona se va a otro lugar, a otro país, escondido en el buque, en la nave marítima. Entonces, como tú ves, con el tema de trata es más complicado, las penas son más severas, y con el tema de la trata, las penas son más severas, es un delito, o una modalidad de delito más compleja que el tráfico. Pero el tráfico también es crimen organizado. Lo que pasa es, como te digo, que afecta directamente al Estado, el otro toca directamente a la persona. Okay. Magistrado, usted ha hablado de que son delitos y crímenes con una condición o una connotación mayor a nivel de la sanción. ¿Y cuál sería la sanción que realmente podría percibir una persona que esté de frente de una organización criminal y que inclusive esté utilizando el hecho de los menores de edad, personas inclusive con condiciones vulnerables en su propia infraestructura física de su cuerpo? ¿Cuál sería la sanción? Mira, las sanciones pueden ir desde los 10 años hasta los 20 años y dependiendo con la modalidad de delitos que eso se combine, puede llegar hasta 30 años de reclusión más la incautación de los bienes, la inmovilización de los bienes, si hay dinero, también la inmovilización, porque hay mucho lavado de activos. Cuando atacamos estas redes criminales hemos visto que, por ejemplo, el tema de trata con fines de explotación sexual comercial mueve mucho dinero. Y tú te das cuenta en las labores de inteligencia cómo te hablan de miles de dólares, los gastos en que hay que incurrir para captar, por ejemplo, si son venezolanas, son extranjeras, captarlas, traerlas. Entonces, ustedes van a ver cómo automáticamente se genera una deuda que es impagable, el dinero que ellas reciben por el trabajo que hacen, bueno, todo eso. Hay una combinación de muchos factores, porque no se da solo. Ahí tú vas a tener tráfico de drogas, tú vas a tener lavado de activos, tú vas a tener consumo, muchísimas modalidades. Magistrada, este tipo de delitos sabemos que no solo afecta a nuestro país, no solamente sucede en la República Dominicana, como bien usted explica, el tráfico utiliza a la República Dominicana como país por donde transitan para poder sacar a las personas. Sin embargo, yo quisiera saber, magistrada, ¿qué tan amplio es la trata y el tráfico a nivel mundial? Bueno, déjame decirte, en el caso de la trata, por ejemplo, es el tercer delito más importante, seguido del narcotráfico y del tráfico de armas. Es decir, narcotráfico, tráfico de armas y en tercer lugar la trata de personas. Quiere decir que esto para los delincuentes es bastante rentable.
porque cuando se da un tipo de delito de esta naturaleza y envuelve tanto dinero, te dice a ti que para ellos es rentable. Por ejemplo, las redes de tráfico de personas han llegado a ser tan autosostenibles que cuando se da el traslado de la persona, tú no le pagas aquí, por ejemplo, si se origina el traslado aquí en el país, sino que cuando llegan a su destino final es que la persona que lo va a recibir paga una vez está allá. Es decir, ellos se hacen cargo de todo y cuando la persona llega a su destino final, entonces recibe su dinero. Para que tú veas lo lucrativo que puede ser esto. Es considerada la trata también como una modalidad de esclavitud moderna. Son trabajos forzados y aparte de eso, pues hay un componente importante de género porque suelen ser mujeres mayormente las víctimas de trata, sobre todo con fines de explotación sexual, comercial o laboral. Usted mencionó, magistrada, de que nuestro país está situado en el tercer lugar y quisiéramos saber... No, nuestro país no, el delito. El delito, pero en el caso de las regiones, ¿verdad? ¿Cuáles serían las más afectadas en cuanto a ese tipo de estructura y de forma de trabajar? Mira, por lo que esto afecta al mundo entero, porque nosotros trabajamos esto en cooperación y en coordinación con redes que se han creado, organismos internacionales, como por ejemplo el Sistema de Integración Centroamericano, el SICA, tiene componentes que agrupan a los países que están afectados de este problema. Recuerden que los países como, o las regiones como Centroamérica, donde las fronteras son comunes, están afectadas. Por ejemplo, en el país, la zona costera, la zona fronteriza, son zonas impactadas fuertemente por el tema del tráfico o por el tema de los viajes irregulares, ¿verdad? Entonces, además de eso, tú ves a cada rato cómo se producen naufragios, pérdidas de vida en cantidades en las costas de Lampedusa, por ejemplo, en Italia, cerca de la frontera con España, en las costas españolas. Ahora mismo hay un barco que es de una ONG que está albergando más de 600 personas y ya ha recibido autorización de España para poder atracar, porque estos náufragos fueron rescatados por esta ONG. Entonces, todos aquellos países, la Unión Europea, Estados Unidos, Centroamérica, donde hay fronteras, tú vas a ver el problema del tráfico. Y lógicamente el tema de la trata también se da en Centroamérica, en América del Sur, en Asia, donde quiera. O sea, esto es un crimen transnacional. Y esa estructura, esa forma de operar de las redes, ¿cómo se manejan? Mira, por eso hablamos de crimen organizado, porque por ejemplo para el tema de la trata, tú tienes que observar el que capta a la víctima, el que paga dinero o financia toda esa operación hasta llegar a la víctima al país, por ejemplo, donde va a ser explotada. ¿Quién recibe? O exactamente el destino, quien recibe, quien aloja, quien mueve a esa persona, quien se encarga de pagarle, todo eso. Además, aquellos que lavan dinero, porque nosotros tenemos la creencia que el lavado de activos solamente está vinculado con el tráfico de drogas. Lavar dinero es limpiarlo, blanquearlo, como el resultado de toda actividad ilícita o criminal. Y como esto es un ilícito penal, pues lógicamente mueve mucho dinero. Entonces, vemos también en el tema del tráfico lo mismo. El que crea los documentos falsos, el que tiene los contactos con las autoridades para que estas personas puedan entrar o salir del territorio. Es decir, es mucha gente la que se mueve, mucho dinero el que hay que invertir para mover esa estructura criminal y lógicamente mucho dinero también que genera la estructura criminal. Hemos hablado de cómo funciona este delito y cómo opera a nivel internacional, pero a mí me gustaría saber cómo se maneja la trata y el tráfico al interno de nuestro país, pero me gustaría que tú me des esa respuesta cuando volvamos de la pausa. Claro. Así que te vamos a pedir un permiso y a ustedes, amigos televidentes, continúen con nosotros, que regresamos en breve.
Aquí cada vez más mujeres son responsables del sustento principal de su hogar y sus familias. Que en los últimos años aumente el número de menores que quedan en orfandad por feminicidios es un desastre, señores. Nos da duro a todos. No solo toman la vida de hijas, madres, hermanas y amigas, sino que se descompone nuestra sociedad. Las estamos perdiendo a todas. Ni una sola víctima. Únete, actúa, denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público TV. Les recordamos que estamos conversando con la magistrada Roxana Reyes, quien es la titular de la Procuraduría Especializada de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Antes de irnos a la pausa, magistrada, yo le decía que hemos estado hablando de este delito a nivel internacional porque sabemos que sucede mundialmente, no es un problema que afecta solamente a la República Dominicana. Sin embargo, tenemos trata y tenemos tráfico al interno del país. ¿Cuál es la situación actual en la República Dominicana? Mira, tenemos no solamente trata y tráfico, tenemos polizonaje, tenemos viajes ilegales. Es un tema que trabajamos muy de cerca y coordinadamente con la Armada de la República Dominicana. Y ellos tienen una tecnología interesante con el uso de drones, etcétera, para facilitar la detección, la captura, el seguimiento, etcétera. Es importante destacar, haciendo un paréntesis, que en República Dominicana hay un tema serio de trata de dominicanas que rescatamos de Trinidad y Tobago, de Haití, de Costa Rica, de Uruguay, de Liberia, del Líbano, de la Guinea Ecuatorial, entre otros. Sin embargo, con el tema del tráfico, ahí trabajamos con España, con Estados Unidos y también con otros países de Europa, con los cuales es recurrente la presencia de dominicanos, sobre todo lo estamos viendo con Chile en Sudamérica. Es un trasiego inmenso y además es un tránsito muy largo porque buscan los países donde no hay visado y por ahí siguen a través del desierto de Atacama para llegar a Chile como destino final, perdiendo la vida en muchos casos en el desierto por las minas antipersonales. Entonces, en la República Dominicana trabajamos con la explotación sexual comercial, lógicamente como establece el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes. El tema también, el componente de la explotación laboral de los niños y niñas que son víctimas de este delito también. Es decir, que hay un gran abanico y modalidades que no solamente es el tráfico y la trata de personas. Magistrada, me llama la atención que usted menciona los destinos que son los propicios para realizar y consumar estos tipos de delitos. Y es por esto que la cooperación internacional, para el que esté en sintonía y pueda saber que algún miembro de su familia, un vecino, un amigo, esté en otros de esos países que usted ha mencionado, ¿cómo nosotros podemos hacer que esa persona que ha iniciado esta acción pueda venir aquí a responder por los delitos? Y si nosotros tenemos esa cooperación internacional al día de hoy activa. Sí, correcto. Esto tiene un componente diplomático importante, porque recuerden que la representación de la República Dominicana en el exterior es a través de nuestras embajadas y consulados, y eso está todo coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es responsable de la política exterior del Estado Dominicano. De hecho, fue creada por decreto, siendo el doctor Leonel Fernández presidente de la República, la Comisión para el Combate de la Trata y Tráfico, el CITIM, son sus siglas, y la preside el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahí estamos todos los actores, incluyendo el Ministerio de la Mujer, Politur o CESTUR, como se llama ahora, la Policía Nacional, entre otros actores que trabajan con este delito. Entonces, cuando se detecta la situación, inmediatamente lo correcto es entrar en contacto con nuestra representación diplomática en el exterior. Si son rescatadas las víctimas, como hemos hecho, hacemos de manera recurrente, en coordinación con los gobiernos y las autoridades de esos países para el retorno a la República Dominicana, o si es inverso, si son nacionales extranjeros que están aquí víctimas de este delito, pues lo que se llama retorno voluntario, los países de estas personas colaboran
para su retorno voluntario. Si se quedan aquí en República Dominicana, pues ya hacemos otro tipo de trabajo con ellos, de hecho hasta la reinserción laboral, ya en coordinación con otras instituciones, para hasta llegar al tema de la regularización de su estatus migratorio. Porque recordemos que son víctimas y tú no deportas a las víctimas. Ellas voluntariamente regresan a su país o se quedan en ya como residencia definitiva. Así es. ¿Cuál es la población más vulnerable? Normalmente las mujeres y las niñas, niños y adolescentes, el tema de la trata y la explotación sexual comercial. Cuando hablamos del tema de tráfico, hombres, por lo general. Muy pocas veces tú puedes decir que hay una cantidad de niños importante o adolescentes. No importa la clase ni el estatus social para hablar de trata ni de tráfico. Bueno, hay que ver, porque por ejemplo tenemos hablando de trata con fines de explotación sexual, tú sabes que ellos usan diferentes modalidades. Están las redes, está el internet, es lo que se llama el internet oscuro. Entonces, en coordinación con la Procuraduría Especializada de Alta Tecnología y Delitos Electrónicos, desmantelamos redes de internet que se dedican a promover el país primero como un paraíso para la explotación sexual comercial de niños y adolescentes o el proxenetismo, la prostitución, no el turismo que República Dominicana quiere y necesita promover. Y entonces, lógicamente, como hablamos de crimen organizado, hay diferentes modalidades como esto se presenta. Pero principalmente tú vas a ver que en trata son mujeres y niñas y niños las víctimas con fines de explotación sexual comercial o explotación sexual comercial solamente, y en el caso del tráfico, mayores de edad. ¿En qué porcentaje, magistrada? Usted está hablando de la parte de los delitos sexuales, la explotación sexual, en este caso de niñas, niños y adolescentes. ¿Y en qué porcentaje incide este tipo de delito en el turismo, lo que es la trata y el tráfico en nuestro país? Mira, recientemente se dio a conocer el informe de una relatora de Naciones Unidas que trabaja con estos temas, apellido Vecchio. Ella consultó varios actores, ella se trasladó a lugares turísticos donde esta situación desafortunadamente es recurrente. Definitivamente, como no es el turismo que nos interesa promover y al que hay que atacar para que no venga a República Dominicana, porque bajo ningún concepto nosotros podemos permitir que nuestro país se convierta en un paraíso para este tipo de delincuentes. Todo lo contrario, hay que usar una escoba para sacarlos de aquí. No los queremos aquí, no nos interesa. Pero te puedo decir que dentro del componente de explotación sexual comercial, en zona turística es alto la vulnerabilidad y la afectación de los niños, niñas y adolescentes. Siempre he dicho que los operadores del sistema de justicia tienen que entender el fenómeno del delito al que se están enfrentando. Si niños, niñas y adolescentes son víctimas de explotación sexual comercial, tenemos que ver por qué pasa eso, bajo cuáles condiciones se da, si hay complicidad de los padres, si hay permisividad. Tú entonces ves luego el embarazo en adolescente, la violencia doméstica o probablemente el tema del matrimonio infantil y también de las uniones tempranas. Todo es un componente, o sea, un conjunto de variables que se dan y afectan sensiblemente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Así es. Bueno, magistrada, yo quisiera saber, porque yo he reiterado varias veces que esto es un tema muy delicado y que la población tiene que poner mucha atención en este delito. Y por eso a mí me gustaría que usted nos explique cómo una persona, y más que una de la población más vulnerada son las mujeres, niñas y niños, cómo una persona puede darse cuenta de que posiblemente sea una víctima de trata. Sí, mira, lo primero es que este tema tiene, aparte del tema per se, de persecución penal, investigación, procesamiento penal y sanciones, este tema tiene un componente importante de prevención, porque a la gente hay que enseñarle, y ustedes han visto que el señor procurador ha estado empeñado en eso a través de la creación de la Dirección de Prevención del Ministerio Público, en educar a la población para bajar los niveles de exposición y de riesgo como víctimas. Ahora mismo, con el apoyo de UNICEF y de USAID, de la Embajada de Estados Unidos, estamos trabajando 2 proyectos de suma importancia con diferentes ministerios para impactar a la población escolar, de tal suerte que podamos ayudarlos a prevenir el delito y a protegerse.
Entonces, si tú ves, por ejemplo, ofertas por internet de trabajos, que son los casos que nosotros vemos, a ella le prometieron un trabajo como camarera o como servicio doméstico en una vivienda, por ejemplo en España. Cuando ella llega al lugar que la llevan, le dicen que no, que ellas se van a prostituir, que inclusive tienen que darle droga a los clientes, ofrecérsela, aparte de alcohol y demás, y que tienen que trabajar para pagar la deuda en la que la persona, el tratante o el establecimiento incurrió para llevarlas hasta allá. Es decir que hay que validar y verificar la realidad o la certeza de estas ofertas de trabajo, que por lo general no son más que un anzuelo para captar a la persona y entonces someterla a la explotación sexual comercial. Y es por eso que me llama la atención, magistrada, porque usted ha hablado de una modalidad, de una forma, una captación y realmente una red que envuelve. Una red, ellos operan en red. Y es por eso que quiero saber cuál es la metodología, claro, si es propicio poder mencionarlo, porque como es un delito tan especial, muchas veces tenemos una condición de prudencia para poder accionar. Pero ¿cuál sería la metodología empleada en el país para perseguir este tipo de crimen? Y a partir de la creación de la Procuraduría Especializada que usted dirige, ¿qué se ha logrado al día de hoy? Mira, hay que darte una respuesta sencilla pero no simple, pero que lo abarque todo. El Ministerio Público no tenía un área especializada en la persecución de la trata y tráfico. El país es monitoreado no solamente por los organismos internacionales, sino por el Departamento de Estado de Estados Unidos, con el informe anual sobre derechos humanos en este componente. Y ellos tienen categorías. Normalmente el país se mantenía en las categorías más bajas por los pocos resultados, porque al país lo van a medir por la cantidad de casos y sobre todo la cantidad de condenas que logremos en estos casos, como una manera contundente de evidenciar nuestro compromiso como Estado frente a este tipo de delitos. Entonces, esto supone, el magistrado que estuvo antes que yo, Jonathan Baró, hizo un gran trabajo organizando, creando esta estructura para incrementar el número de casos y el número de condenas, porque si no había estructura en el Ministerio Público, no se iba a perseguir esto adecuadamente, de manera estratégica. Ahora, con mi llegada, pues con todo el apoyo del señor Procurador, nuestra idea es ampliar los servicios, tener mejores condiciones, una infraestructura, más personal, equipos, para poder enfrentar adecuadamente la demanda de estos casos de manera recurrente. Entonces es importante señalar que nosotros contamos con el Ministerio Público, investigadores, abogados para representación legal de las víctimas, abogados para la asistencia a la víctima y todo el personal administrativo que soporta las labores que hacemos. Pero nuestra aspiración es convertir la Procuraduría contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas de República Dominicana en un referente de buenas prácticas en la región. Actualmente Chile y Colombia ocupan esos lugares y nuestra meta es, en primer lugar, igualarlos y luego superarlos. Mira, yo sé que tienes poco tiempo al frente de esta Procuraduría especializada relativamente, pero me voy a atrever a preguntarte si esas iniciativas ya han dado algún tipo de resultado. Sí, claro. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso emblemático que es el caso de Dollhouse, que todo el mundo conoce. Y ya ese caso está a nivel de juicio. Otros casos importantísimos, como Casablanca en Santiago, el de Blue Light en la zona este, en Bávaro específicamente, que generaron la incautación y la inmovilización de recursos importantes de consideración por el tema de lavado de activos que hablábamos, ya son expedientes que están en fase de audiencia preliminar, otros ya están en juicio de fondo. Y algo que nosotros cuidamos mucho es el seguimiento, el procesamiento de esos casos. Por eso esta Procuraduría le da asistencia, seguimiento a todos esos procesos a nivel nacional. Porque la idea, al igual que pasa en el área de género, que hay unidades de atención integral en todo el territorio, también las fiscalías deben tener unidades para la trata y tráfico, supervisadas y monitoreadas por nuestra Procuraduría, de tal suerte que puedan ellos, sobre todo donde hay mucho impacto en zona turística, en zona fronteriza, enfrentar de manera estratégica, de manera rápida y sobre todo de una manera eficaz, inteligente, con todo lo que se requiere, con todo lo que se demanda, para nosotros ser certeros, porque a estos delincuentes donde le duele es en el bolsillo.
Cuando tú le atacas lo viene, cuando tú le inmovilizas lo viene, y esos bienes o esos recursos se utilizan en la misma lucha contra el crimen, como recientemente ustedes vieron que el procurador, conforme a la ley, distribuyó entre varias instituciones, organizaciones no gubernamentales que luchan contra el crimen, que apoyan la labor que hacemos, pues es importante. También no debo dejar de señalarte que contamos con el apoyo de UNICEF, de Naciones Unidas, de igual Misión Internacional de Justicia, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que es de Naciones Unidas, OURS, que también son ONGs que trabajan de manera directa, la mayoría de ellas con el tema de la explotación sexual comercial que afecta a los niños, niñas y adolescentes, pero otros también, los que afectan a adultos, ¿verdad? Para lo que se llama la recuperación posterior de las víctimas. También con las monjas adoratrices, las monjas oblatas, que nos apoyan con lo que es el manejo, la atención a las víctimas cuando ya están recluidas en el hogar Malala, que es importante porque tenemos una casa de acogida para estas mujeres que son rescatadas, porque las que son niñas o adolescentes, ya CONANI se ocupa de esa parte con sus hogares de paso, también con la Fundación Red de Misericordia en Santiago, y como ustedes ven, no podemos, es imposible hacer esto solo, tenemos que hacerlo de manera coordinada con múltiples instituciones y dentro del mismo Ministerio Público, con las Procuradurías de Lavado de Activos, de Delitos Electrónicos y Alta Tecnología, y todo lo que sea necesario para nosotros dar golpes contundentes y disuadir de esto. Esto no lo vamos a terminar de la noche a la mañana, pero cuando tú trabajas para que el país no sea refugio de delincuentes, pederastas, pedófilos, que afectan nuestros niños, niñas y adolescentes, pues lógicamente damos pasos grandes e importantes. Mira, mi próxima pregunta iba a ser precisamente qué estaba haciendo el Estado con esas personas que se rescataban. Sí. Y ya nos explicaste que cuando eran de niños y niñas, CONANI se hacía cargo y que ya tenemos casa de acogidas. Claro. Entonces tengo que cambiarte la pregunta. Sería, ¿qué se está haciendo con estas personas que son víctimas y que han sido rescatadas en cuanto al tratamiento? Porque se supone que este tipo de delito o este tipo de experiencia por la que pasa cualquier ser humano tiene que dejar secuelas. Claro, ¿qué se está haciendo? Mira, ahí nosotros, tú sabes que tenemos la Dirección Nacional de Atención a Víctimas para la atención y seguimiento a las víctimas, porque la parte forense lo maneja el Instituto de Ciencia Forense. Pero también contamos con el apoyo de la Organización Internacional de Migraciones, OIM, y otras ONG para lo que se llama el tratamiento o recuperación posterior de la víctima. Estas víctimas están afectadas en lo que se llama el síndrome de estrés postraumático, que es muy característico para mujeres víctimas de violencia, porque también hay eventos que se dan de violencia doméstica, es otra forma de violencia contra la mujer, y también podemos decir que esa parte que afecta la integridad emocional de estas víctimas se trabaja a nivel de seguimiento, de asistencia psicológica, terapéutica, para que ellas puedan recuperar su vida y continuar con una vida libre de todo el trauma que genera este delito. Magistrada, me llama mucho la atención la parte de que la sociedad muchas veces quisiera acercarse a decir lo que está viendo o lo que está sucediendo, o una víctima y no encuentra la forma de poder hacer saber, porque muchas están cautivas y la gente a veces y los que están en sintonía no entienden que les retienen sus documentaciones y las dejan totalmente separadas y aisladas. Al día de hoy, ¿cómo puede una persona, un ciudadano común, hacer llegar la información? Y otro dato, que a veces no quieren decir sus nombres ni trasladarse porque no quieren problemas. Claro. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos hacerle llegar esta información de contacto y denuncia? Mira, para denunciar cualquier situación de esta naturaleza sin comprometer su identidad, está nuestra línea Llama y Vive, que es el 1-200-9373, libre de cargos, libre de costos desde el interior. Entonces ahí la persona nos informa cuál es la situación e inmediatamente nosotros con nuestros equipos procedemos a hacer un levantamiento de qué está pasando, las labores de inteligencia correspondientes hasta tener un caso armado, ¿verdad? Que nos pueda producir resultados importantes a nivel de procesamiento penal. Y si son medidas de urgencia para el rescate de víctimas, sean adultas o menores de edad, pues inmediatamente se actúa con precisión, con rapidez, porque esto se puede presentar
de manera recurrente, tú puedes encontrarte con un huésped de un hotel que llega al hotel acompañado de una menor de edad. Y eso está prohibido por el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, porque no pueden registrarse en un hotel si no es con sus padres o cuidadores. Entonces, como ustedes ven, el tema que promueve la explotación sexual comercial en perjuicio de niños, niñas y adolescentes, hay una alta permisividad de los tutores o cuidadores porque lo ven como una llave para salirse de la pobreza, a través de lo que el extranjero turista pueda ofrecerles. Así es, bueno, magistrada, se nos acabó el tiempo. Hay que hacer otro programa para seguir informando. Sí, así mismo. Muchísimas gracias, como siempre, por compartir con nosotros, por traernos tanta información interesante y, como siempre, desearles muchos éxitos desde estas nuevas funciones, que sabemos que lo va a hacer excelente. Muchísimas gracias a ustedes y qué bueno tener la oportunidad de orientar y educar a las personas, sobre todo para contribuir a la reducción de los niveles de exposición y de víctimas, para ser potenciales víctimas del delito y del crimen. Así es, magistrada. Muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes. No se muevan, que aún tenemos mucho contenido de su programa Ministerio Público TV. Regresamos en breve. Cuando nuestra gente se junta, la alegría se nota desde lejos. Nunca falta el chiste o el cuento que arma el coro donde quiera. Sin embargo, la República Dominicana está dentro de los países de Latinoamérica con mayor índice de homicidios hacia la mujer. Es por esto que desde el año 2015 hasta lo que va del 2017 ya se han registrado 230 huérfanos por feminicidios. Solo entre el 2016 y el 2017 se han cometido más de 160 feminicidios, la mayoría por parejas o exparejas. Esto es serio. Estamos perdiendo nuestro espíritu como nación. Nuestra sociedad está en peligro. Así como reímos juntos, tenemos que actuar juntos para lograr el cambio juntos. Ni una sola víctima. Únete. Actúa. Denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. Con la Constitución del año 1844 y el surgimiento de la República, nació la idea de tener una Procuraduría. Con el artículo 109 se creó el Ministerio de Justicia o Secretaría de Justicia, al cual se le asignaron jerarquías y funciones contenidas en la Ley 38 del 6 de noviembre de 1845. Para el 28 de enero de 1931 se promulgó la Ley 79, en la cual se suprimió la Secretaría de Estado de Justicia, Instrucción Pública y Bellas Artes. Entre 1956 y 1959, la Secretaría de Justicia sufrió varios cambios de denominación, avalados por decretos tales como Justicia y Trabajo y Justicia y Cultos. En el marco de la implementación del Plan Nacional contra la Violencia de Género, el Procurador General de la República, Jan Rodríguez, inauguró una unidad de atención integral a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en Asua. Esta unidad de atención integral tiene el objetivo de ofrecer diferentes servicios a las víctimas de esos delitos, incluyendo atención psicológica y legal. El magistrado Rodríguez dijo que esta unidad funcionará bajo los parámetros de calidad establecidos en los lineamientos para la atención, investigación y persecución eficaz de casos de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. El procurador, a raíz de las recientes muertes de varias mujeres a manos de sus parejas o exparejas, hizo un llamado a la población con la finalidad de desmontar la conducta violenta y machista para evitar hechos trágicos. Explicó que desde el Ministerio Público se realizan esfuerzos para promover nuevas masculinidades mediante encuentros comunitarios y charlas de orientación que conciencien a la ciudadanía en torno a la problemática.
La Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de Asua cuenta con un personal multidisciplinario y se encuentra ubicada en la calle San Tomé número 153, próximo al Palacio de Justicia de esa ciudad. La remozada unidad de Asua es la quinta que inaugura el magistrado Jan Rodríguez desde el lanzamiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género. El Procurador General de la República, Jan Rodríguez, sostuvo un encuentro con las coordinadoras y personal especializados de las unidades de atención a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales a nivel nacional. La finalidad del encuentro fue supervisar la ejecución de las 22 acciones, de manera especial las medidas de protección a víctimas contenidas en el Plan Nacional contra la Violencia de Género, recién implementado por el magistrado Jan Rodríguez. Además, en el encuentro se definieron estrategias y se unificaron criterios de actuación para la atención, investigación y persecución de los casos de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales que se reciben en las unidades a nivel nacional. Con la realización de esta actividad, se da seguimiento a la acción del Plan Nacional contra la Violencia de Género, que sustenta la definición de guías para la atención e investigación de los casos dirigidas al personal de las unidades de atención integral. De igual modo, garantizar el fortalecimiento de la investigación de los casos conforme a los parámetros de calidad establecidos. Según UNICEF, 150 millones de niños con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años son víctimas del trabajo infantil. De esos 150 millones citados, según la Organización Internacional del Trabajo, 7.5 millones se dedican a realizar tareas domésticas, siendo las niñas las que más se encargan de las mismas. Una cuarta parte de los pequeños que son víctimas de esa situación son menores de 12 años. De todos los menores que están sufriendo el problema del trabajo infantil, se estima que unos 88 millones son niños y unos 64 millones son niñas. Las regiones del mundo donde se producen más casos de trabajo infantil son África, América y Asia. La celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil 2018 se realizó bajo el lema Generación Segura y Saludable. La mujer merece honra y respeto. Los que niegan el valor humano de madres, hijas, esposas, amigas, líderes, empresarias, se apartan del amor y la verdad. Ni una sola abusada. Únete, actúa, denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. Hasta aquí su programa Ministerio Público TV. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvieron con ustedes Luisa Ramírez y Laura Serrata. Será hasta una próxima entrega. Nos veremos, amigos.